Cero. Muy buenas noches, bienvenidos a Tolerancia Cero. Mónica González, muy buenas noches. Fernando Villegas, muy buenas noches. Muy buenas noches. Muchas gracias, Fernando Villegas. Veamos al final de la noche si era tan buena. ¿Qué te parece? Estupendo, muchísimos temas. Hoy tenemos como tema central el aborto, que sabemos que está en plena discusión. El 8 de septiembre comienza el periodo de indicaciones, pero el tema ya está puesto sobre la mesa y está hace muchos años puesto sobre la mesa y tiene puntos altos y ahora estamos en uno de ellos de discusión porque hay un proyecto presentado por 3 causales para despenalizar el aborto. Pero sabemos que la semana que acaba de pasar, también han sucedido cosas en el ámbito, si se quiere, de la política, pero judicial, de los procesos que están abiertos, que han sido sumamente potentes, por decirlo de algún modo. Tiene que ver con lo que sucede en impuestos internos, tiene que ver con lo que sucede en educación y en la política en sí. Estos son los titulares de lo que ocurre aquí en Tolerancia Cero. Esta noche en Tolerancia Cero, reformas, economía, carrera presidencial y los desafíos de gobierno y oposición. Despenalización del aborto por 3 causales. ¿Derecho a la vida o derecho de la mujer a elegir sobre su cuerpo? Bueno, y antes de dar inicio a esta conversación, les quiero plantear la pregunta que está hecha, va a aparecer en la pantalla, usted puede responder en nuestra página web toleranciacero.cl. Y la pregunta es si usted está de acuerdo con el aborto en el caso de violación. ¿Sí o no? Esas son las 2 alternativas para esta pregunta. Insisto, ¿está de acuerdo con el aborto en el caso de violación? Recuerde que el proyecto de ley habla de 3 causales, pero nosotros nos enfocamos y queremos saber su opinión, en particular sobre esta causal, el de la violación. Antes de entrar, porque tenemos 3 invitados hoy. Está Karen Espíndola, que el año 2008 clamaba al país la posibilidad de poder interrumpir su embarazo porque tenía una malformación, tenía lo que se ha llamado la inviabilidad del feto. Ella no lo logró, fue un caso bien emblemático. Bueno, Karen Espíndola estará con nosotros después de 5 o 6 años que han pasado ya 8 años en realidad, y 7 años para ser más exacto. ¿Y cuál es la perspectiva del tiempo? ¿Qué opinión tiene al respecto hoy? También tendremos luego un debate con posiciones distintas entre los doctores o la ex ministra de Salud, Elia Molina, y Fernando Barzúa, poniendo posiciones contradictorias frente al proyecto del aborto. Pero vamos con los temas también de la semana. Antes de entrar en eso, Fernando y Mónica, usted tiene la palabra, Mónica. A mí me parece que esta semana han pasado cosas muy graves. Siento que la acusación que ha hecho el subdirector de Impuestos Internos, Cristian Vargas, el ex subdirector, porque acaba de ser despedido de su trabajo, un funcionario de 20 años de Impuestos Internos, es gravísimo. Es decir, el acusado ya lo había hecho en su momento, declaró ante la Fiscalía, ante el Ministerio Público, que el Ministerio del Interior y el Ministerio de Hacienda habrían usado toda la facultad y toda la potestad que tiene el Ejecutivo, que en Chile es muy grande, ¿no? Muy importante, para manipular, intervenir y hacer que Impuestos Internos paralizara y escondiera, sepultara una investigación tributaria, entre comillas, sobre las platas negras del financiamiento de la política de Soquimich. Él ha dado varios detalles. A mí me parece que los detalles que ha dado son gravísimos, porque ya Impuestos Internos venía de un problema en el anterior gobierno cuando se hizo el perdonazo a Johnson, y lo hizo el director y el subdirector de la época, Julio Pereira. Y en este caso ya había habido una querella contra Giorgio Martelli, que es el operador de la precampaña de Michelle Bachelet, pero, y esto es lo más interesante, había sido como persona natural y solamente por los años 2009 y 2010, es decir, campaña de Eduardo Frei. Lo que faltaba, lo importante, lo que se intentó asfixiar, paralizar y esconder fue la investigación a Giorgio Martelli como representante de AIN, la empresa que se crea especialmente para la pre-campaña de Michelle Bachelet. Y fíjense bien,
En la misma semana el Ministerio Público presenta una petición para formalizar a 19 personas. Y entre ellas está otro expresidente, porque ya teníamos abierta la investigación sobre Eduardo Frei y las platas políticas ilegales que fueron a su campaña. Por lo tanto, se agrega a Sebastián Piñera y se agrega a Giorgio Martelli como representante de AIN. O sea, tenemos sobre la palestra una intervención del gobierno, del ministro del Interior y del ministro de Hacienda de la época para impedir que se descubra finalmente cuál es el financiamiento político oculto que había aquí. Y yo aquí quiero decir dos cosas. No estamos hablando solo de delitos tributarios. Lo que se hace al financiar con platas ilegales la política es la cooptación por parte de grupos privados, de empresarios privados, que quieren obtener un beneficio. Y eso tiene una directa incidencia en la vida cotidiana de todos nosotros, como se está viendo en otro proceso, que es el de la ley de pesca, en que ahí sí que se puede establecer el delito de cohecho. Aquí hay múltiples personajes que están en la palestra. No es solamente Frei, Piñera y la precampaña de Michelle Bachelet. Está el presidente de la Democracia Cristiana, Pizarro, porque hay una investigación a sus dos hijos. No nos olvidemos que esta semana también supimos que un tribunal había levantado el secreto bancario de la empresa de sus dos hijos, en que aparece siendo investigada por platas de Soquimich. Y en el fondo de esto, en el escenario central, tenemos que Soquimich tenía varias empresas y cada una, ¿no es cierto?, tuvo su clientela. Abarca todos los sectores políticos. Y hay también operaciones irregulares de condonación a Jovino Novoa. O sea, aquí hubo un empeño transversal por hacer que Impuestos Internos no cumpliera su función. Yo creo que esto es gravísimo. Y Mónica, cuando uno ve en la entrevista que le hizo Mónica Rincón y Daniel Matamala en CNN, que es una estupenda entrevista. Gran entrevista, que no le falta ni le sobra nada. Uno se va, además del fondo que tú estás narrando, uno se va también haciendo hitos en las formas en que se hacía y le agrega gravedad. Por ejemplo, cuando el señor Vargas señala que cuando viene toda la preocupación del entonces ministro del Interior o del Ministerio del Interior, no es cuando empieza el Servicio de Impuestos Internos a actuar en el caso Penta, es cuando empieza dentro del caso Penta a rozar el caso Soquimich a través de la cuñada del ex subsecretario Wagner. ¿Por qué? Porque después supimos que él sí sabía hacia dónde podían ir los tiros. Es decir, porque ahí aparecen las boletas Soquimich. Porque ahí se entraba, quedaba abierta la puerta que por esa persona, por esa mujer, que olvido el nombre en este momento, de la Cerda, por ahí se entraba al caso, desde el caso Penta al caso Soquimich. Pero ya estaban las boletas de Salaquet también. Y probablemente ahí se sabía que era un socavón interminable, como lo ha terminado siendo. Es decir, hemos visto que una verdadera marioneta el Servicio de Impuestos Internos, y es lo grave porque es una institución que hasta hace unos años eran instituciones creíbles, confiables, y es importante que así lo sea porque es a quien le pagamos los impuestos. Perdona, ahí está la recaudación de plata para financiar la reforma educacional. Para financiar todo. Entonces lo complicado es que después de esto, y vemos cómo se maneja Impuestos Internos, cómo había abogados que eran del gobierno que lideraron de Soquimich, que lo narra Vargas también, Samuel Donoso, en esa reunión donde no le dicen a los señores de Impuestos Internos que ese señor era representante de Soquimich y estaba como representante del gobierno. Del Ministerio del Interior. Muy truculento todo, vemos que efectivamente Impuestos Internos manejado como un PlayStation, así a control remoto, y eso es muy grave porque pone en duda de aquí en adelante y hacia atrás también cualquier fallo, cualquier decisión de Impuestos Internos pierde mucha credibilidad. Haberle quitado el piso a Impuestos Internos es de una gravedad que no sé cuánto tiempo nos vamos a demorar en reparar. Es cosa de mirar lo que está pasando con Brasil, ¿no? Con ver cómo ha ido aumentando esa bola de corrupción, porque esto es corrupción. Tal cual. Y corrupción a gran nivel. Porque ¿cuántas empresas más son las que entregaron platas negras a la política? Se supo que Aguas Andinas, está el Grupo Angelini, con 3 de su empresa, 4 de su empresa. Soquimich con varias también. Soquimich con varias, pero hay varias más, las que hicieron rectificaciones. ¿Por qué pararon? ¿Por qué paramos de saber más de empresas? Entonces, aquí hay un problema gravísimo. También supimos que los afectados, es decir, las personas involucradas, que en este caso era el ministro Peñailillo, y el ministro Arena, sabían de antemano las pistas que tenían en Impuestos Internos y el Ministerio Público. Tremendo. Si no estamos hablando de filtraciones a la prensa,
Finalmente aquí uno tendría que colegir que gracias a que la prensa se puso, a que los medios de comunicación se pusieron a investigar, se pudo impedir también que esta gran operación de asfixia, de un acto de corrupción gravísimo y que abarca todos los sectores políticos, no se asfixiara, no se parara. Y la reacción, Mónica, del gobierno, Fernando, diciendo que ¿por qué el señor Vargas habla ahora después de que salió? Eso no es lo importante. Qué mala respuesta. Qué mala respuesta. Lo importante es lo que dijo, háganse cargo. Es muy grave lo que dijo y el gobierno tiene que responder ante eso y ante la justicia. No se lo dijo hoy en la noche, ayer en la mañana o hace un mes y medio. Eso es secundario, la oportunidad. El fondo es lo grave y el gobierno trata de tirar la pelota al córner. Fernando Villegas. Hay gente que dice que todas estas situaciones se daban y siempre se han dado, que las instituciones son gatilladas hasta cierto punto y siempre lo han sido. Y efectivamente, si uno registra la historia de Chile va a encontrarse, pero registrando mucho, o sea, haciendo la labor que hace Mónica en su sí, pero que hacen los historiadores, se van a encontrar con que en algún momento el trazado de ferrocarriles tenía que ver con los intereses de los hacendados que querían tener los rieles para sacar sus vacas, digamos así. Pero fíjate que el hecho que se sepa cambia todo. No simplemente porque al saberse se producen escándalos, sino que en ese momento es que se puede producir el fenómeno de la desmoralización de la población al conocer las cosas que están ocurriendo, que en casos en que se mantiene un gran nivel de hipocresía y de ocultamiento, al menos ese cuerpo corrupto, que parece sano, y alienta la esperanza de la gente que vive en un país sano. Esto parecerá muy cínico, pero es verdad. Y ustedes han usado la palabra corrupción. Efectivamente, esto es un inicio. La corrupción no consiste en que hayan muchos ciudadanos privados que cometen robo o que estafan, sino cuando las instituciones empiezan a ser convertidas en instrumentos, empiezan a ser distorsionadas por algún poder económico o político, y en el caso de impuestos internos hay alguna sospecha, por lo menos, que ese podría ser la situación. Hay otras situaciones también en donde estamos viendo lo mismo, en el sentido de que las instituciones ya no tienen los campos de libertad, las áreas de libertad y de autonomía que les son propias, y empiezan a ser gatilladas a distancia. Y creo que esto, lamentablemente, no son eventos aislados, anecdóticos, que se puedan reparar cada cual por su cuenta, Matías, Mónica, sino que son parte de un proceso global, masivo, que se está produciendo en Chile, que se manifiesta así como la hidra, tiene muchas cabezas, todas distintas, caras distintas. Esta es una hidra que tiene que ver con un desquiciamiento en gran escala que se está produciendo en todo el aparato institucional, un desquiciamiento moral, un desquiciamiento político, que se manifiesta todos los días en la política, en la confusión que hay en este momento, por ejemplo, en el gobierno, que yo no había visto en mi vida. En mi vida había visto tal grado de confusión con líderes políticos, incluyendo a la presidenta, diciendo 5 o 6 cosas distintas en un mes o en 2 meses. El tema, por ejemplo, de la universidad que tú mencionaste, increíble. Han cambiado 3 o 4 o 5 veces las propuestas. Es una verdadera chacota. Parece una película de los 3 chiflados a esta altura. Y esa confusión, así como esa corrupción, forman parte, lamentablemente, del mismo proceso histórico que sería de largo aliento examinar de dónde viene, cómo se ha desarrollado, pero creo que forma parte de un proceso grande y por lo mismo veo muy difícil que se lleven a cabo reparaciones, incluso cuando se ha intentado, lo que decía hoy día un articulista en La Tercera, respecto a esta comisión de ética, probidad y cómo se llamaba, ya se me olvidó hasta el nombre. Se desintegró en la nada. ¿Ah? ¿La Comisión Engel? La Comisión Engel se desintegró, los congresales han rechazado ya varias cosas que no les parecían y se ha ido disgregando y se ha ido vaporizando como si nunca hubiera existido. Ahí tienes otro elemento más de este proceso, creo yo. A mí me llamó la atención este coro que ha aparecido para decir que estas boletas falsas, que son para financiar la política, que entendámonos bien, hay un vacío penal. Porque así como el fiscal Gajardo tuvo que literalmente sacudir la ley para poder meter preso a 3 rectores de universidades que lucraban, a pesar de que la ley decía que no debían lucrar, porque como no había reglamento, no había conceptualización del delito, no había forma de formalizar a alguien por un delito que no estaba conceptualizado ni menos sancionado. Y el fiscal tuvo que sacudir la ley para poder meter presos a 3 rectores porque estaban provocando un daño enorme, el de la Universidad del Mar, el de la Universidad Pedro de Valdivia y una tercera. Bueno, en este caso tenemos un vacío. ¿Quién cuantifica el daño que se hace, que es mucho más que el tributario, cuando un empresario le entrega platas negras a políticos?
Ese daño significa incidir para que yo te cobre un favor. En SQM hay un problema con el contrato del Salar, de SQM Salar, que parece que desde el 93 fue entregado en dictadura, pero parece que ha perdurado el beneficio sancionado con nuevos contratos durante la democracia. ¿Quién cuantifica por qué está ese vacío? Y este cobro que aparece ahora, el presidente de la CPC, Alberto Salas, el máximo jefe del gremio patronal, diciendo no hay ningún delito. Y a propósito de la comisión aparece Olga Feliú, expresidenta del Colegio de Abogados, diciendo exactamente lo mismo. Además, ¿no es cierto?, de los abogados que son normales. El ex director de Impuestos Internos, Ricardo Escobar, que es defensor de SQM. Pero Olga Feliú fue miembro de la Comisión Providad, la Comisión Engel. Entonces uno dice, ¿cómo la expresidenta del Colegio de Abogados? Y aquí uno se pregunta, pero no somos amnésicos. Si esta señora fue la que prestó todo el apoyo que le permitió blindarse a la Colonia de Dignidad para impedir que se le retirara la personalidad jurídica. Además, Mónica, una cosa es financiar la política porque después no se financia gratuito, es para capturarla, es para pedir favores a cambio, no es de ser, no son el Padre Hurtado, digamos. Lo segundo es por el sentido común, sin ser abogado de nadie, ni haber pasado por una escuela de Derecho, aunque falta me hace. Pero no hace falta en este caso para darse cuenta que cuando uno entrega una boleta falsa, cuando yo invento una boleta, estoy cometiendo un delito. Es un instrumento que tiene el sello de impuestos internos. No es una boleta que que compra una paquetería uno para jugar cuando los niños juegan a vender y comprar cosas. Es una boleta timbrada, una factura timbrada por impuestos internos. Uno supone cuando la tiene en las manos que es de la mayor gravedad. Recuerdo una vez que a mí se me perdió hace muchos años un boleto, un talonario que después lo pude encontrar. El drama que significó, y alguien me dijo, ten mucho cuidado, si eso es muy grave, pueden hacer utilización A, B, ti, que no estás vinculado a ninguno de estos grupos, claro, eso te cuesta caro. Pero cualquier chileno que se le pierda un talonario de boletas porque está timbrado y porque te lo pueden falsificar. Aquí había gente que encargaba como por mail, mándame 3 boletas por tal monto. Si eso no es fraudulento, si eso no representa un delito y quieren hacerlo pasar por una falta tributaria, es un delito por donde, aunque a lo mejor alguien se va a caer de la cama, lo estamos diciendo, pero que explique jurídicamente por qué eso no es un delito, si es un documento público, es un documento oficial y está fraudulentamente usado. Es un delito cuando te pillan, esa es la sensación de la gente. Es un delito cuando te sorprenden. Y el escándalo es tal cuando las cosas se revelan, si no, no es nada. Aquí hubo un proceso que tiene tanta historia quizás como nuestro país, de impunidad, especialmente algunos sectores, pero en general transversalmente todo el mundo hace lo mismo, una confianza en que la ley no opera, que no hay supervisión, que no hay fiscalización, que no hay sanción, que las cosas por último se arreglan de algún modo o de otro, y cuando ese clima empieza a imperar, ya a generalizarse, llega un momento en que uno lo empieza a ver en la calle, ya empiezan a pasar la luz roja, digamos, porque no hay ningún temor, y cuando se pierde el temor a la ley, porque no hay fiscalización, no hay sanción, bueno, pasa lo que tú estás diciendo, exactamente, se usan las boletas como sea. Como cualquier cosa. Sí, pero a ese Medusa se le puede cortar la cabeza. Y yo quiero decir que Cristian Vargas hizo un gran aporte a la salud pública de este país. Y eso merece una respuesta. Valiente el hombre. El Ministerio Público tiene que hacer su trabajo y el gobierno tiene que hacer algo, tiene que responder a esto. De mejor manera como lo ha hecho hasta ahora. Vamos a hacer un giro, vamos a entrar en el tema más de fondo, si se quiere, de este programa, porque tenemos los 2 siguientes bloques de invitados en relación al aborto. Y el aborto en 3 causales, que es el proyecto de ley enviado en enero de este año, si no me equivoco, los últimos 2 días de enero, fue enviado por el gobierno, el proyecto que se discute en las tres causales, que son el peligro de la mujer, el peligro de la madre, la inviabilidad del feto y el caso de violación. Vamos a ver la siguiente nota y volvemos a la mesa. Estará con nosotros Karen Espíndola, una mujer que en el 2008 vivió uno de estos casos y fue probablemente uno de los emblemas en pedir el que se le permitiera abortar y no lo logró. Es un debate con historia, esencia de la discusión valórica y que bajo el rótulo de proyecto que regula la despenalización de la interrupción del embarazo en 3 causales, ingresó en enero pasado al Congreso Nacional. Por cierto, el debate no ha sido expedito. Suspensión de la votación en una primera instancia, un llamado a terreno a parlamentarios de la democracia cristiana. Y yo quiero ser categórico
en que nuestra postura es que no pueden existir órdenes de partido. Hasta que tras 26 años de intentar reponer el debate en el Parlamento de una iniciativa legal como esta, salió humo blanco en la Comisión de Salud de la Cámara. Voto a favor del proyecto de ley que interrumpe el embarazo de forma voluntaria, porque es una decisión y a nadie se le va a obligar a tomar una decisión como esta. Y por lo mismo hoy día yo siento que es un deber defender los derechos humanos también de las personas inocentes. Discusión acalorada que se traspasó también a la calle, frente al Congreso y no con cualquier protagonista. No es posible que en Chile haya abortos, pero para eso tenemos que proteger a las mamás solteras, proteger a las chiquillas que quedan esperando guagüita. Finalmente una aprobación en la comisión que dio un primer gran paso. Es que han sido varios proyectos que se han presentado, pero ninguno llegó a puerto. Una reserva constitucional ajustado al derecho a la vida podría provocar una demora en la tramitación. Hemos actuado en conjunto en este tema y vamos a usar todos los mecanismos legales en el fondo para que desenmascarar este proyecto que lo que busca es la legalización del aborto libre. Si hay una minoría que se resiste a ser minoría y quiere llevarlo al Tribunal Constitucional, están en su derecho, pero eso no va a inhibir la tramitación legislativa que va a mantener el ordenamiento y el trámite que hasta ahora se ha hecho. Ataque y contraataque que llevó a gobierno y oposición a sacar sus mejores estrategias audiovisuales. Cuando una mujer, adolescente o niña, queda embarazada producto de una violación, debe tener derecho a decidir. El aborto tiene dos víctimas: la madre que aborta y el hijo que muere. Los diputados de la UDI defendemos ambas vidas. En Chile hay abortos clandestinos y la gente que tiene recursos, ¿no es verdad?, lo hace en buenas condiciones. La gente que no tiene recursos lo hace en malas condiciones, con riesgos para la salud de la mujer. Un proyecto de ley, 3 causales, una discusión. Es el momento del debate sobre uno de los temas valóricos pendientes en el país. Lo habíamos anunciado, quiero presentar esta noche a Karen Espíndola. Karen, muy buenas noches, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí. Bien, gracias. Karen, han pasado 7 años ya desde que tú supiste que estabas embarazada y en las condiciones que estabas. Tu bebita en ese momento tenía, ¿es anencefálico exactamente? ¿Tiene un nombre? No, holoprosencefalia. Exactamente. Tú en ese momento tomaste la decisión interna, primero íntima, de querer interrumpir ese embarazo. Fuiste sin saber, por lo que entiendo, sin saber que no se podía, fuiste al Hospital Clínico de la Universidad de Chile a pedirle a tu médico que por favor interrumpiera el embarazo, porque no querías seguir en esas condiciones y te dijeron no se puede, es imposible. Osvaldito nació, vivió 2 años y medio en las condiciones que te habían dicho que iba a vivir. Muy difíciles, recuerdo haberte entrevistado en ese momento. Me gustaría saber, con el paso del tiempo, que uno puede tener una perspectiva distinta, sobre todo que ahora tienes, entiendo, un par de gemelos de 9 meses, 10 meses. Sí, así es. Con toda esa perspectiva, hoy día, ¿piensas que pelearías de la misma forma, tienes la misma convicción de que se te debió haber permitido interrumpir el embarazo en ese momento? Tengo la misma convicción. Bajo una reflexión sumamente profunda, después de todo lo que viví, sigo pensando para la inviabilidad para mí es más que tener signos vitales y respirar. Para mí eso es más que la vida para mí. Mi hijo a las 12 semanas me diagnosticaron la malformación severa y en ese minuto, como dices tú, yo inmediatamente dije, quiero interrumpir este embarazo. ¿Cuál fue la respuesta de los médicos? ¿Cuál era el argumento de los médicos para no hacerte el aborto? O sea, me indicaron que acá estaba prohibido, que acá no se podía realizar ninguna interrupción de embarazo, sea por la causa que sea, que ellos igual estaban súper de acuerdo que esto debía cambiar, porque era sumamente trágico. O sea, el embarazo fue sumamente trágico, una tortura psicológica terrible, porque nadie podía saber si mi hijo iba a nacer, viviría, moriría. Casi el diagnóstico, casi todos mueren. Son muy pocos los casos que viven. Pero yo quiero decir, él no por nacer estaba mejor. Seguía con su malformación severa e incompatible con la vida. ¿Bien? Fue algo que no tuvo sentido para él, porque él no se daba cuenta y nadie ganó con esto.
porque no ganó él, con todo lo que sufrió, no ganó su familia, nadie ganó, todos perdimos con esto. ¿Cómo fueron esos 2 años y medio para ti? Porque tú dices, nadie ganó, él no supo, pero tú sí sabías lo que tenías, era tu hijo, tú lo querías como tu hijo. Correcto, era mi hijo, lo amaba. Tú ganaste, yo hubiera dado mi vida por su bienestar, pero lamentablemente, quiero que la gente entienda, no se podía hacer nada. Nada, los médicos no pudieron hacer nada porque era una malformación severa, incompatible con la vida. Pero fueron 2 años y medio perdidos, tú tuviste un hijo, lo amabas mucho, sí. En las condiciones, claro, que nadie quisiera, no podías comunicarte con él, todo eso lo sabemos, pero fueron 2 años perdidos, fueron 2 años, ¿cómo defines esos 2 años? O sea, claramente me enseñó muchas cosas, pero para mí, nosotros no somos instrumentos de nadie, para mí darle sentido al sufrimiento es bien... Que la gente me dice, no, es que sabes que él vino por algo, él tiene alguna razón. Yo no creo que seamos instrumentos de nadie para enseñarnos cosas. Yo creo que fue muy macabro lo que pasó. Lo encontré demasiado crudo lo que vivió mi Osvaldito. Fue terrible. Y fue, lo vuelvo a decir, sin sentido, porque él no se daba cuenta. O sea, yo quiero decirle, mi hijo falleció a los 2 años 4 meses con 6 kilos. Pesaba 6 kilos. Una guagua de 4 meses pesa 6 kilos, 5 meses, para que se den cuenta un poco el dramatismo de la situación. Habían tratamientos paliativos, pero nada más. Incluso lo operaron porque todo lo que comía lo vomitaba. Todo lo que comía él lo expulsaba. Entonces fueron... O sea, tuviste que estar 24 horas o 24 horas con él, dejé de trabajar. Imagínate, él con PYME rechazaba mi licencia. Entonces fue una cosa muy... O sea, no, tampoco apoyo de nada. Ayuda, no, apoyo de nadie. Nada. No existe ninguna red de apoyo, nada. Todo, o sea, si no hubieras tenido medios... Y los medios también, yo creo que ninguna persona sustenta algo así. Nadie. Pero todo fue con ayuda de organizaciones de mujeres, cosas, fueron así saliendo cosas para ayudarnos, para poder seguir. ¿A quién recurriste? ¿A qué otras ayudas pediste? Bueno, yo recurrí, me acuerdo mucho de haber recurrido a las organizaciones de mujeres que están a favor de la interrupción del embarazo. Es una cosa, porque las que están en contra de la interrupción del embarazo nunca me ayudaron en nada, entonces es como un doble estándar, yo siempre lo he dicho, un doble estándar. Incluso me llamaban cuando yo estaba tan mal psicológicamente para decirme que yo estaba induciendo a las mujeres a abortar, sin siquiera ponerse un poquito en mis zapatos y sentir lo que yo estaba viviendo, decir, oye, pero qué fuerte lo que le está pasando. Cero tino de ellas, cero tino. O sea, estas agrupaciones pro vida no te ayudaron a que tú defendieras la vida de este Osvaldito que estaba sufriendo. No, nada, nunca, nada. Por eso te digo, la hipocresía pura, por las mujeres que estaban a favor, todas me ayudaron, me hacían bingo, me ayudaban con dinero, me apoyaron, y las que están en contra nunca hicieron nada. Yo te digo, es el doble estándar de acá. ¿Con qué sensación te queda cuando miras ese periodo que evidentemente te dejó huellas, no? Muchas. ¿Con qué sensación te queda? Mira, yo también quiero... Muchas huellas. Psicológicamente fue muy terrible el embarazo, que las personas te dijeran, no, qué lindo, estaba embarazada, como todo. ¿Cuándo van a nacer? ¿Cómo se va a llamar? Es terrible. Después, imagínate, cuando yo salí en la tele, me llamaron para ofrecerme un ataúd. Imagínate, es terrible, sí es terrible. Después toda esa sensación de cuando nació... Bueno, yo me quedo con la sensación de que el Estado no puede exigir conducta heroica a las mujeres, ni a nadie, no puede hacerlo, porque son situaciones sumamente extremas, estamos hablando de situaciones extremas, y no puede exigir el Estado ni ser cómplice de eso, no puede hacerlo, porque yo en ese minuto, bajo mis convicciones morales y todo, yo quería interrumpir mi embarazo, y eso no ¿y con qué sensación me quedo? Que el Estado pisoteó mi derecho, los pisoteó, y después no hicieron nada. Quiero decir otra cosa, imagínense, después cuando mi hijo nació, 5 días antes que mi hijo muriera, le llegó la pensión de gracia. Que yo fui la que me moví, luché mucho por eso, que no le sirvió ni siquiera para pagar su ataúd, ni dónde está ahora. O sea, para que te diga la realidad, es muy triste todo. Pero lo principal de esto es él, la inviabilidad, ¿me entiendes? O sea, aunque él era inviable y nunca, no iba a prosperar, ¿me entiendes? Eso ¿por qué viniste hoy día aquí? Porque todavía yo creo que esta lucha la empecé ya cuando estaba embarazada, y por la justicia en realidad. Mira, a mí me siguen llegando correos de mujeres que les sigue pasando esto. Me dicen, Karen, qué terrible, ¿por qué pasa esto? ¿Cómo el Estado no me deja interrumpir mi embarazo? ¿Por qué? Como hay otras mujeres que sí quieren seguir adelante y también me conversan, y eso está bien la opción de cada mujer a elegir en estos casos tan extremos. Pero que, claro, por eso se lucha por la opción y no la imposición. Karen, hola, ¿cómo estás? Buenas noches. El médico que te trató en primera instancia te dijo que tu criatura era inviable. Sí. Era inviable porque se iba a morir, era lo más probable apenas naciera.
Sí. Fuera de eso entiendo que tenía una malformación cerebral. Esa es la malformación cerebral, que tiene una parte de su cerebro solamente. Pero yo me pregunto lo siguiente, y quiero que tú me respondas cómo habrías decidido, porque creo que aquí va un punto bien importante. Si el médico te hubiera dicho que tu hijo no iba a tener un cerebro como normal y que por lo tanto, técnicamente hablando, no iba a ser propiamente humano, porque la humanidad reside en la actividad mental, pero te hubiera dicho que iba a vivir, ¿cómo lo habrías tú tomado eso? ¿Habrías pedido también la interrupción? ¿O tú crees, como creen estas personas pro vida, de que mientras haya una entidad que está respirando, aunque no tenga cerebro, porque hay algunas que nacen sin cerebro, sino que con unos ganglios nomás, con la parte del cerebelo, creo nomás, ¿tú habrías conservado esa criatura sabiendo que no iba a ser humana propiamente tal, pero iba a vivir? Bueno, es lo mismo que respondí hace un rato, la inviabilidad. No, por eso, para mí, mi profunda reflexión, para mí la vida tiene mucho más que la simple acción de respirar. Para mí la vida tiene sentido si puedo ejercer mis derechos, puedo vivir, puedo mirar, puedo ver el día, la noche. O sea, tienes mente, sí tienes mente. Correcto. Claro. No es inviabilidad. O sea, si que me puedo alimentar, si puedo, mil cosas más. Y si puedo prosperar, porque lo principal es que él no iba a prosperar. Y esta malformación, porque a muchos les causa ruido que él vivió 2 años, 4 meses, yo creo que el 80% de los casos fallece de la enfermedad que tenía él. De la malformación, al nacer. Son muy pocos los casos que viven un poco. O sea, esto se prolongó durante 2 años, 2 años, 4 meses, claro. Y fueron 2 años, 4 meses en que tuviste que estar 24 horas. 24 horas que perdí mi trabajo. Ningún progreso. Sin ningún progreso. Sí, ningún progreso. Yo quiero hacer un contrapunto a lo que dice Fernando. El determinar el que tenga actividad cerebral perfecta o actividad cerebral esperada, normal, son seres humanos, el resto no son seres humanos, es medio complicado porque de ahí en adelante, si planteamos eso, hay muchos que creen que yo, tú y algunos no somos seres humanos porque no tenemos actividad neuronal o actividad cerebral normal. Entonces, esa subjetividad es media compleja. Es complicado. Y ha habido verdaderos chacales en la historia de la humanidad que matan gente porque creen que son inferiores, que no tienen actividad cerebral normal. Hubo un movimiento bastante siniestro, si tú quieres, que se llamó eugenesia. A finales del siglo XIX estuvo muy de moda y en eso más o menos se apoyaron incluso las bestias del nazismo, efectivamente. Pero por eso que se lo quería plantear a Karen, porque ella de algún modo vivió la experiencia de saber que iba a tener una criatura, como ella dice, mentalmente inviable, no iba a poder tener derecho, no iba a ser un ser humano, iba a ser sin ninguna capacidad de progreso. Y creo también que hablar de eugenesia en este debate solamente creo que confunde a la ciudadanía un poco, porque no estamos hablando de eugenesia. La eugenesia se aplicaba para el apropiamiento de la raza, para muchas cosas súper denigrantes. No es eso. Que van en contra de los derechos de las personas. Lo ponía como un antecedente porque efectivamente de una cosa, como dice Matías, se deslizan a la otra. Se parte diciendo que tal persona no es persona porque le falta todo el cerebro y después a lo mejor se deslizan y dicen no es persona porque le falta la mitad del cerebro. Porque su cerebro no piensa como nosotros queremos que piense. O porque no va a ser suficientemente inteligente o porque no va a ser brillantemente inteligente y así sucesivamente. En algún momento los médicos te dijeron que había una solución por fuera. ¿Algún médico se apiadó de ti? O sea, cuando yo ya empecé a salir en los medios, me llegaron miles de correos de personas de aquí de Chile que habían abortado acá y con los recursos para hacerlo. Y como yo ya tenía avanzado el embarazo, me podía ir afuera, pero yo no tenía los recursos. Entonces, por eso... O sea, todos sabemos que acá se realizan todas las alternativas que tenía para abortar en clínicas clandestinas, fuera del país. Todas, claro, todas. Me llegaron miles de correos de personas, por eso digo, hasta que habían interrumpido su embarazo acá y que podía irme al extranjero, pero yo no tenía los recursos en ese tiempo de poder hacerlo. ¿Te los ofreció alguien? No, nadie me lo ofreció. Karen, permíteme hacerte porque aparte ya tenía mi embarazo avanzado y también me daba miedo porque ya tenía, ¿cuánto? 20 y tantas semanas. Permíteme preguntarte lo que le estamos preguntando a los espectadores del programa. Si tú consideras que el caso de una violación, donde a lo mejor la criatura viene sin ningún problema, es motivo adecuado para un aborto, o sea, para pedir aborto. ¿Qué crees tú? Es una causal. Claro. Eso es otra discusión, aparte de la inviabilidad. Quiero saber tu opinión. Yo creo que una mujer que está embarazada a la fuerza, bajo un acto horroroso, mantenerla con ese embarazo en contra de su voluntad, yo lo encuentro macabro. Macabro. Creo que ella es la... Y todos sabemos que a veces son niñas, que en el propio entorno familiar las violan y
es terrible. O sea, yo encuentro que es macabro. Yo encuentro que también tienen el derecho a decidir en esos casos que son extremos, al igual que la inviabilidad, de que lo que se está discutiendo en el proyecto de ley. ¿Solo esas 3 causales o tú, si de ti dependiera, agregarías más causales? O aborto libre, que es el planteamiento de algunas personas. Yo creo que esa pregunta a mí, en este minuto, yo creo que es solamente mezclarla en este debate. Para mí creo que no vale la pena. Tú tienes una experiencia demasiado porque fuerte. Mi lucha es por esto, es porque yo lo viví. Ahora, los otros temas, claro que se los debe dar la ciudadanía y conversarlo como adultos y se tienen que dar todos los temas. Pero también decir que esto es un paso para el aborto libre también es un insulto para todas las mujeres que hemos transitado por estos embarazos tan trágicos y tan terribles que nos van a marcar para toda la vida. También es un insulto que la persona diga, no, esto es un paso al aborto libre y todo, porque es como decir, esto no importa, esto es secundario. No, esto es muy grave que las mujeres no puedan decidir en estos casos tan extremos como es un momento tan importante como es la maternidad para una mujer. Y es suponer que la gente está haciendo trampa, que está metiendo 3 primero para después meter los otros, o sea, es pensar que la gente actúa de mala fe y no hay por qué suponerlo previamente. No, estoy de acuerdo contigo. Karen Espíndola, te queremos agradecer mucho por haber dado este testimonio, de alguna manera para impulsar una conversación y un debate que vamos a tener luego con 2 médicos que se dedican a esto y tienen posiciones abiertamente contrapuestas y públicamente contrapuestas. Así que, Karen, muchísimas gracias por tu valentía. ¿Puedo decir algo? Por supuesto. Bueno, quiero decirle a las personas que estemos atentos porque todavía no hemos conseguido nada. Todavía estamos, disculpen, como nos dejó Pinochet en el 89, con el aborto derogado, terapéutico, y que estemos atentos a las votaciones de la ADC y también a la posterior del Tribunal Constitucional. Eso. Muchas gracias, Karen. Muy buenas noches. Gracias, Karen. Gracias. Vamos a hacer una pausa y a la vuelta estaremos con la doctora Elia Molina, exministra de Salud. ¿Usted recuerda por qué salió? Lo vamos a recordar. Y el doctor Fernando Abarzúa, que es de los movimientos Pro Vida. 2 posiciones contrapuestas en el mismo tema. Volvemos, doctora.